Hola a todas y a todos, muchísimas gracias por estar aquí. En esta píldora informativa que os quiero ofrecer para que podáis reflexionar con respecto a cuestiones que nos afectan como mujeres con respecto a la igualdad de oportunidades en la sociedad, en la que el empleo es un factor de importancia. Cómo podemos prevenir, incluso dentro del empleo, ciertas situaciones de desigualdad, por qué no también de violencia, y este tipo de cuestiones, ¿vale? Comentaros pues que posteriormente a esta exposición pues también tendréis un canal de comunicación para resolver cualquier tipo de duda o de necesidad que tengáis para comunicarme, y que también os llegará información complementaria por correo electrónico que considero que es importante, ¿vale? Para que no os falte de nada. Esta píldora informativa, este taller Iguales y Poderosas también ante el empleo, pues pertenece a Movimiento por la Paz. Yo soy Irene y soy la técnico del área sociolaboral de Movimiento por la Paz. El Movimiento por la Paz es una entidad que trabaja desde el año 83 para la atención de las personas migrantes y otras muchas cuestiones relacionadas con la educación en igualdad, en equidad, prevención de la violencia y otras muchas cuestiones similares. Y este taller específicamente corresponde al PIM, ¿vale? En punto de información y de asesoramiento integral para la mujer. Bueno, pues hechas las presentaciones, gracias de nuevo por estar aquí y avanzamos. Os habréis oído hablar muchas veces de la autoestima para arriba, es importante tener autoestima, la autoestima para abajo, pero ¿qué es? ¿Lo tenemos claro? Bueno, pues una definición breve que se puede hacer de la autoestima es aquella imagen que tenemos de nosotras mismas. La autoestima puede ser positiva o puede ser negativa. Si es positiva, y de ahí la importancia de cultivar una buena autoestima, es que tendremos una mejor actitud hacia cualquier aspecto de nuestra vida. Y si mantenemos una actitud positiva y una autoestima positiva ante cualquier aspecto de la vida, inmediatamente sabremos manejar situaciones de estrés o de preocupación de una manera más resolutiva que si estamos con una autoestima baja. Una imagen más positiva, una imagen con una autoestima fuerte hacia nuestros empleadores también es importante. En determinadas circunstancias nos hemos encontrado o nos vamos a encontrar con que tenemos empleadores y empleadoras que no saben, no quieren respetar nuestros derechos como trabajadora, pues nos molesta que no nos dé de alta la seguridad social, nos molesta que nos dijeran que nos iba a ayudar a regularizar nuestra situación y no lo hacen, etc. Este tipo de cuestiones no las sabemos abordar si tenemos una autoestima o una autoimagen negativa. Sin embargo, las personas con una autoestima positiva, fuerte, sabrán reclamar pues los descansos, sabrán reclamar los acuerdos establecidos previamente, sabrán reclamar mejores sueldos, sabrán detectar y atajar situaciones de abuso de diferentes tipos. A veces una situación de abuso puede ser que nos obliguen a vestir de una u otra manera cuando ejercemos nuestro trabajo, y eso lo consideramos denigrante. Si consideramos que no tenemos una capacidad de autodefensa por una autoestima baja, no seremos capaces de decir, pues yo este atuendo no me lo pongo, o mi jornada laboral ha terminado ya, o negociar otras condiciones, etc. Pequeñas, grandes ideas para afrontar y para poder cultivar una autoestima positiva. La primera y la más importante para mí es evitar las comparaciones con las demás personas. Cada persona es absolutamente diferente en todos los aspectos de su vida. Para empezar, físicamente somos todos diferentes, pero también hemos nacido en un sitio diferente, en una familia diferente, con unas circunstancias diferentes. Por lo tanto, compararnos solo va a servir para que veamos en el otro y en la otra persona aspectos
positivos que no veo en mí. Por lo tanto, es especialmente importante que sepamos que quienes somos es válido y quienes somos importantes. Y que nos miremos sin prejuzgarnos y sin compararnos. Por lo tanto, es importante no pensar en que el resto tiene más capacidades para encontrar trabajo. Que no nos culpemos de la situación que vivimos. Actualmente, como podréis saber, incluso ahora con el asunto del coronavirus, el empleo y la búsqueda de empleo y el encontrar un empleo está más complicado que nunca. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay experiencias vitales y profesionales a nuestras espaldas, somos personas perfectamente válidas. Nos gustaría que hubiera un trabajo para cada una de nosotras, pero la realidad es que el mercado tiene momentos de variación en los que a veces hay más demanda y a veces hay menos demanda de empleados. En nuestra mano lo que sí está es formarnos, preocuparnos de ir a un servicio de orientación, tener un buen currículum actualizado y, por ejemplo, asistir a todas aquellas formaciones y talleres, por ejemplo, como este, donde nos ayuden a mejorar nuestro perfil, nuestras habilidades y todas aquellas cuestiones que son mejorables, pero mejorables desde una visión amorosa de nosotras mismas, no mejorables porque soy una mala trabajadora. Debemos ser capaces siempre de encontrar aspectos positivos en nuestra vida y sobre todo alicientes que nos hagan seguir en el camino. Muy importante es, a mí me gusta remarcar todo aquello que tiene que ver con los cuidados, tanto si los cuidados son nuestra profesión como si forman parte sencillamente de nuestra vida cotidiana. Cuidar a los demás es un trabajo muy importante, muy necesario y no toda persona está preparada para ello ni lo encuentra algo sencillo. Si los niños crecen es porque hay personas, todavía muchas más mujeres que hombres, que cuidan de esos niños. Si las personas mayores están bien cuidadas es porque nosotras hacemos un cuidado muy bueno de esas personas mayores, con mucha paciencia. A veces estas personas mayores, estos niños requieren que se les lave, que se les alimente, no tienen autonomía. Recordar, por ejemplo, hace poco una circunstancia que hubo que se difundió a través de redes sociales de dos chicas auxiliares que trabajaban en un geriátrico y que tenían actitudes poco respetuosas con una señora mayor que estaba encamada y que no se podía comunicar. Eso es una mala profesional. ¿Por qué? Porque no es fácil, porque no es sencillo, porque atender a personas dependientes requiere mucho esfuerzo físico y emocional. Por lo tanto, si nos dedicamos al sector de los cuidados, como pasa en un porcentaje muy alto de las mujeres se han dedicado alguna vez o piensan en dedicarse a ello, que sepamos que es uno de los trabajos más sacrificados posibles. Y os voy a contar un dato curioso. Sabéis que si todos los trabajos de los cuidados, tanto formales como informales, tanto como del hogar como profesionales, se cuantificaran tal y como se cuantifica en el resto de los trabajos, la riqueza de este país, de España, aumentaría un 28%. Fijaos qué importante es el trabajo de los cuidados, ese trabajo de estar con las personas, de ayudarlas a vivir dignamente. Pues nada, nos quitamos el delantal y nos ponemos nuestra capa poderosa. La experiencia hay que honrarla. Esa experiencia adquirida con los años es un valor, pero igualmente, independientemente de la edad que tengamos, no podemos perder esa ilusión de intentar nuevas cosas y adaptarnos a los tiempos que corren, porque además eso supone que nos quedamos atrás en nuestro mundo laboral. Quisiera compartir con vosotras algunas píldoras para esta mejora de esta autoestima. Dos tareas en concreto que compartiré con vosotras. Una de ellas es escribir en un folio en blanco cada día 2 cosas por las que estamos agradecidas.
intentaremos que cada día sea diferente. Y las metemos en un botecito. Cuando hayan pasado 2 semanas, vamos a abrir ese bote, a ver por cuántas cosas estamos agradecidas en esta vida. Y os propongo también otro ejercicio. En este caso también lo suelo hacer, con un botecito de cristal que tenga su tapa y demás, o el que tengáis en casa, ¿vale? Quiero que pongáis en ese bote cada día o en días alternos aquellas cosas bonitas que habéis visto, que habéis oído o que habéis vivido. Y después de 2 semanas las reviséis. Veréis de una manera muy sencilla y muy inconsciente también qué cantidad de cosas hermosas nos rodean, relacionadas con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestro trabajo y con nosotras mismas. ¿Vale? Yo lo dejo ahí, ya me contaréis qué tal os va. Bueno, pues una vez hablado de esta cuestión de la autoestima, yo os quiero lanzar una serie de preguntas. ¿Cómo se busca trabajo por internet? ¿Cómo me inscribo en las páginas de TT? ¿Trabajar es solo esperar a que me llegue una oferta de trabajo? Os lanzo estas preguntas porque a mí me llegan muchas veces, mías o de otras personas a las que ayudo a encontrar trabajo. Bueno, pues vamos a hablar de esto ahora. Existen diferentes maneras de encontrar empleo. Una de ellas son las bolsas de empleo. ¿Qué es? Una bolsa de empleo es un procedimiento por el que se abre una vía de comunicación con una empresa, con una administración, en las que nos piden una serie de datos. A veces nos piden solamente nuestro currículum, otras veces nos piden un currículum y que rellenemos una inscripción, o también nos piden documentación, de tal manera que ahí se crea una especie de bolsa grande o un banco de información en la que la empresa o la administración pública tira de ella cada vez que tiene un puesto vacante, y si nuestro currículum que está en esa bolsa les gusta, entonces nos llaman. ¿Vale? El objetivo es que nuestro currículum esté cada vez que se abra una bolsa de empleo para que llegue un momento en que sea visto. Las páginas web, estas se están poniendo cada vez más de moda y son más necesarias saber manejarlas. Hay cientos de ellas, a lo mejor no cientos, pero sí puñados y puñados. Por eso, tanto si eres nueva en el tema de la búsqueda de trabajo a través de páginas web o ya sabes más o menos manejarte pero quieres ampliar conocimiento, os voy a mostrar una serie de ejemplos de cómo se da de alta y qué procesos hay que seguir para que toda nuestra información pueda estar ahí y luego la podamos manejar. Estas páginas web, además, tienen una serie de aplicaciones móviles, la mayoría de ellas, que podemos descargar en nuestro móvil y que en general no nos exigen muchos megas ni mucha capacidad de conexión. ¿Vale? Yo os he puesto ahí una serie de ejemplos: Indeed, InfoJob, que es la más conocida, Trovit, que es una página que te busca en otras páginas y que te las acumula y te las resume todas en una, JobToday, JobToYa, JobAnTalent, etc. Bueno, pues como os comentaba, hay muchísimas páginas web de búsqueda de empleo disponibles, aunque es verdad que hay que empezar poco a poco y la mayoría funcionan de una manera similar. Esta es la página web de InfoJob. Aquí está como preescrito en mi dirección de correo electrónico y mi contraseña porque yo estoy inscrita desde hace mucho tiempo. Hago búsqueda de empleo a través de InfoJob. Me parece una de las mejores páginas a nivel de este país. Sin embargo, como veis aquí a la derecha, te pregunta: ¿eres nuevo, eres nueva? Pues crea tu currículum, inscríbete en las ofertas que te gustan, mantén actualizado tu currículum. Muy bien, pues vamos adelante. Vamos a darnos a registrar. ¿De acuerdo? Las páginas web de inscripción, las páginas web de empleo para inscribirnos
tienen unos pasos que son básicos para poder tener un perfil mínimo, que después hay que ir manteniendo actualizado. Por eso yo os voy a enseñar este y sin necesidad de ninguna otra, ¿vale? Y me voy a dar de alta con el perfil de Movimiento por la Paz, de mi servicio de empleo, ¿vale? Servicio de, vamos a ver, servicio orientación. Vale. Datos de mi cuenta, sevilla.empleo1@mpdl.org. Muy importante tener una dirección de correo electrónico en lo básico, ¿vale? En este caso, siguiente. Muy bien. Nos pedirán cuándo hemos nacido. En mi caso voy a poner la fecha de nacimiento. Esta misma. Que soy mujer. Me piden un teléfono. Vale, un momentito. Y en mi caso es este teléfono. Este es el teléfono de MPDL. Me piden que diga si vivo en España, el código postal, Sevilla capital. Siguiente. Te pide un poco de datos básicos de experiencia profesional. ¿Estás trabajando ahora? Vamos a poner que no. ¿Has trabajado antes? Vamos a poner que sí. Poner la empresa. Puedo poner casa particular. Puesto de trabajo, auxiliar de ayuda a domicilio. Aquí hay que poner la fecha, el 01 en enero de 2018. ¿Y cuándo terminé? En enero del 2019. Esto es muy importante, que cada vez que empecéis y terminéis un trabajo lo tengáis actualizado, y ahora os voy a explicar después cómo. Si os fijáis, aquí ya de inicio ofrece la posibilidad de recibir novedades y ofertas de empleo relacionados con este primer trabajo que yo he puesto aquí. Le voy a decir que sí, que me interesa. Auxiliar de domicilio en Sevilla. Claro. ¿Qué estudios tiene? Primero ha pedido la formación laboral y ahora me pide que tenga estudios. Pues en este caso a lo mejor no tengo estudios, lo que tengo son 10 años de experiencia laboral. Pues no te pide el nombre del estudio, ni el instituto donde has estudiado o el centro. Si los tengo, hay que ponerlo. El nivel de estudios, si son estudios universitarios, si tengo el graduado, si tengo lo que sea, el centro, que en este caso es opcional, y las fechas. Vamos a dar a guardar. Muy bien. A partir de ahora, cada vez que queráis acceder a InfoJob, tenéis que meter vuestro usuario y contraseña y os aparecerá esta página. Siempre aparecerá aquí, vuestro nombre y apellido, el número de teléfono que habéis puesto, la dirección de correo electrónico. A partir de ahora, lo que hay que hacer desde aquí, esto también se puede hacer desde la aplicación del móvil, que lo sepáis que InfoJob tiene aplicación del móvil. Para que vuestro perfil esté lo más completo y actualizado posible, tenéis que ir añadiendo la experiencia. No lo queráis hacer todo en un mismo día porque puede resultar un poco agobiante, vamos a decirlo así.
Si tenéis idiomas, como dice aquí, si tenéis cualquier tipo de conocimiento, incluso se puede añadir el currículum en texto, los que os hayan hecho o ayudado a hacer los servicios de orientación laboral. Y a medida que vayáis añadiendo experiencia y estudios, esto estará más grande y más completo. ¿Cuál es lo importante de InfoJob? Es que en el momento en el que tú te inscribas en una oferta, la persona, la empresa que haya puesto esa oferta puede ver vuestro currículum, puede ver este perfil de aquí. Por lo tanto, cuanta más información completa deis, mejor. Bueno, nos vamos al apartado de empleo. Y ahora, si yo quiero buscar empleo, marco Sevilla y marco auxiliar de ayuda a domicilio. Y le voy a dar a buscar. En este caso no hay ningún resultado. Pero si yo pongo administrativa, ¿hay alguna? Vamos a ver. Vale, en este caso vamos a poner sí que hay. Pues lo único que habría que hacer en este caso es entrar en la oferta y pinchar en el botón inscribirme a esta oferta. Y el resto de las páginas web que en las que os inscribáis y de las empresas de trabajo temporal que tienen también su página web, Randstad, Eulen, etcétera, funcionan de una manera muy similar. Así que, manos a la obra. Muy bien, pues después de ver cómo nos damos de alta en las páginas web de búsqueda de empleo, veis que es un proceso sencillo. Igualmente, si necesitáis ayuda, pues las personas que están a vuestro alrededor, familiares o profesionales de la orientación, estarán encantados de ayudaros. Las redes sociales. Las redes sociales en un principio se crearon para mantener en contacto a personas. Facebook, pues así creció. Pero también es verdad que esas páginas han visto el potencial que hay a la hora de poner en contacto empresas con personas demandantes de empleo. Prácticamente en todas las redes sociales que conocemos ahora hay un apartado formal creado expresamente para eso, para colgar ofertas de empleo y para poner en contacto empresas y demandantes de empleo. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, cantidad de cosas. Por eso, para mejorar tu empleabilidad y para hacerte más poderosa y más igual frente al empleo, es muy importante que acabes creándote un perfil en alguna red social para que tengas presencia en internet y visibilidad. Instagram ahora se está creando como una red social muy importante donde antes solo se publicitaba gente y compartía sus fotos de las vacaciones, pero ahora las empresas también están teniendo sus propios perfiles profesionales y si tú tienes tu propio perfil en la misma red social, Instagram, Twitter, Facebook, podrás seguir a esas páginas de esas empresas que te interesan y enterarte de las novedades y, por supuesto, también de las ofertas de empleo. Muy importante si tienes una red social es que hay que tener la información actualizada, hay que tener una foto de perfil adecuada, una vía de contacto también adecuada, normalmente pues compartir la dirección de correo electrónico, porque el teléfono es un poco más sensible, tener abierto, como por ejemplo puede pasar en Twitter, los mensajes directos y muy importante no hacer ningún tipo de publicación delicada. Cuando me refiero a publicación delicada me refiero a no entrar en polémicas pues relacionadas con la política, la religión y otro tipo de cuestiones, pues son temas muy sensibles que pueden generar opiniones muy diferenciadas entre una persona y otra y es importante no entrar en polémicas, no responder a comentarios polémicos, etcétera, porque de lo que se trata es de dar una imagen profesional. Si por lo que sea tuvieras un perfil ya en una red social personal, te puedes abrir una segunda profesional, donde en un lado tengas tus amigos y tus familiares y en otro perfil tengas aquellas páginas
que te interesan de empresas que son de tu interés, pero no solo de empresas, sino servicios de orientación, ONGs que ofrecen formación gratuita e información de interés para hacerte más igual y más poderosa frente al empleo. También se puede conseguir empleo teniendo iniciativas emprendedoras. ¿Pero qué significa esto? Tener iniciativas emprendedoras significa que tú tomas la iniciativa, que no esperas a que el empleo llegue, que no solamente entregas un currículum y una carta de presentación, que está muy bien, sino que vas allí donde sabes que puede haber una oportunidad, o por lo menos vas a intentarlo. Para tener esta iniciativa emprendedora, tienes que pensar en ti como en una pequeña empresaria. Saber qué servicios, qué capacidades puedes ofrecer tú y acercarte a aquellas personas que les puede interesar en algún momento contratarte. Como veis aquí, insisto, hazle saber a tus contactos que estás disponible, que estás buscando empleo. Es muy importante también que sepan acerca de ti y del tipo de empleo que estás buscando o del servicio que puedes ofrecer. Limpieza, cuidado de personas mayores, cuidado de niños, en hogares, en instituciones, eres peluquera, no sé, eres cuidadora de animales y puedes pasear y puedes alimentar y puedes asear perros, gatos. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu talento? Todas las tenemos, pues ofrécelo. Y os voy a poner una serie de ejemplos de cómo. Muchas de vosotras conoceréis o por lo menos habéis utilizado este tipo de carteles donde se hace una breve descripción de quiénes sois, qué ofrecimiento de servicio hacéis y dejáis un número de teléfono con una parte del folio precortado para que ese teléfono se pueda llevar para la persona que le interese. Los habéis visto pegados en farolas, en marquesinas de autobuses, en corchos o en paneles de edificios públicos. Otra opción puede ser crear cartas o tarjetas, mejor dicho, de presentación. Veis ahí un ejemplo, el rey de las tarjetas. Es verdad que hay empresas que se ofrecen por un módico precio a imprimiros, no sé, 50, 100 tarjetas. Pensad en ello como en una inversión, pero os digo una cosa, a lo mejor no hace falta gastar, entre comillas, tanto dinero. Se pueden hacer de manera casera, con una impresora, con un cartucho de tinta negro y dan muy buenos resultados. Y últimamente incluso en esas tarjetas de presentación o en esos carteles con los teléfonos precortados, se puede incluso añadir un código QR. ¿Para qué sirve este código QR? Para que la persona con su móvil lo escanee y pueda obtener, por ejemplo, tu currículum o información de contacto y así no tienes que esperar a llegar a casa a entregar el currículum a una persona que te lo haya solicitado. Hay una serie de cuestiones que tienes que planificar en esta iniciativa emprendedora de mujer que no solo va a pedir empleo, sino que ofrece sus servicios como persona necesaria e importante en el mundo laboral. ¿Cuál es tu trabajo? Vamos a seguir, por ejemplo, con el ejemplo de los cuidados. Sí, tu trabajo es que eres auxiliar de ayuda a domicilio, que tienes formación, o a lo mejor no, a lo mejor tienes solo, que no es nada, que es mucho, experiencia en haber cuidado a personas mayores, dependientes con distintos tipos de enfermedades. Pues entonces planifica. Fíjate en los barrios donde veas que viven muchas personas mayores. Cuando vayas a pasear, cuando vayas a hacer la compra, cuando vayas a visitar a una amiga, ve con los ojos abiertos. Observa si en los parques hay personas mayores. Observa si hay hospitales, si hay residencias, si hay centros de día de personas mayores. Esos son los lugares en los que alrededor debes colgar tus carteles o incluso, ¿por qué no?, en esas residencias, en esos centros de día, en esos hospitales, buscar sitios donde te permitan colocar esas tarjetas de presentación para que las personas puedan llevárselas. Obviamente, si estamos en un barrio donde hay muchas personas mayores o donde realmente no reside mucha gente porque es una zona más comercial, si nuestro trabajo son los servicios de cuidados a personas dependientes, entonces no tiene tanto sentido a lo mejor dejar nuestra tarjeta de presentación en esa zona.
Planifica también los días o los momentos en los que vas a hacer esa pegada o ese reparto para especiarlos correctamente. No se trata de repartirlo todo en un día, porque aparte vas a acabar muy cansada, sino entender que el trabajo es algo que se hace cada día un poquito. Y es importante que el empleo también, o esa búsqueda de empleo, no nos vaya a poner trabas a la hora de planificarlos con el resto de nuestra vida, porque eso significará que en algún momento podamos arriesgarnos a dejar de buscar trabajo por falta de tiempo, por desidia, por cansancio, por miles de cuestiones. Planifica. Piensa, como te he dicho antes, que a lo mejor invertir 5 o 10 euros en fotocopias o en tarjeta de visita pueden suponer una ganancia mayor, que es un puesto de trabajo. A veces hay que invertir para ganar. Muy importante llevar en tu cartera, en tu mochila, en tu bolso, donde tú quieras, esos carteles o esas cartas, esas tarjetas de visita, de presentación. Tienes que mentalizarte que un trabajo o información acerca de ti puede ocurrir y puede ser necesaria en cualquier lugar, en cualquier conversación, en cualquier momento. Y si te piden información acerca de ti, que se la puedas facilitar de una manera sencilla, sin tener que esperar a llegar a casa, a llamar a quien sea, a entregar tu currículum, etc. ¿Vale? Tienes que estar preparada. De nuevo, insisto, lo mismo, que todos tus contactos, no importa si es la vecina, una amiga, un familiar, la panadera, la señora que te vende la leche, quien sea, todos vivimos en sociedad y todos tenemos que saber, todo el círculo más inmediato, más grande, más pequeño, que buscas trabajo y de qué, o que ofreces tu servicio y de qué. Vuelvo a insistir en la idea de estar formada, de estar con una actitud curiosa y de actualizarte. ¿Sabías que hay muchísima información disponible, gratuita, acerca de cómo mejorar tu perfil, cómo mejorar tu currículum, cómo presentarte a las empresas, cómo tener un buen perfil en las páginas web de búsqueda de empleo? Es algo que no es exclusivo de las personas que quieran montar una empresa tal y como tenemos en nuestra cabeza que es montar una empresa, sino que son una serie de habilidades ante la vida, de autoestima, de búsqueda de soluciones y de búsqueda de alternativas y de mejora de nuestra calidad de vida, que está disponible para todo el mundo. Hay muchas entidades y ya os diré yo cuáles son, que ofrecen formación gratuita de muy buena calidad, que siempre te pueden dar ideas aplicables a tu búsqueda de empleo o a la oferta de tus servicios. Y lo más importante de todo, pide ayuda. La ayuda no solo es para ofrecerla, es también para pedirla, para aprender a hacer algo nuevo, para escribirte en ofertas, para tener un mejor currículum a tu familia, a la gente joven que nos rodea, que está muy bien relacionada con las redes sociales y con los tecnológicos, y también a todos aquellos servicios de orientación laboral que están a vuestra disposición. Y aquí acaba esta píldora informativa, este pequeño taller que yo quiero ofrecer. Hola de nuevo, como os comentaba, pues aquí estoy con la segunda parte de este taller de Igual y Poderosa también ante el empleo. Y en este caso voy a profundizar en esta parte relacionada con nuestra empleabilidad en relación directa con el autoempleo. Quisiera adelantar primero que todo lo que yo os voy a contar aquí, o una parte muy importante del autoempleo, son técnicas, rutinas e iniciativas y maneras de vivir que son perfectamente aplicables a nuestra vida cotidiana, a todas aquellas tareas nuevas o aquellos proyectos personales que queramos poner en marcha, y también con el empleo por cuenta ajena, es decir, el empleo aquel que conseguimos mediante un contrato porque hay un empresario o una empresaria que nos contrata. Así que abrid muy bien los ojos y abrid muy bien las orejas que empezamos.
Cuando hablo de emprendimiento siempre me gusta lanzar esta pregunta. ¿Qué es un emprendedor o una emprendedora? Y estaréis de acuerdo conmigo en que habitualmente cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de una persona que pone en marcha una empresa. La primera idea que se nos viene son aquellas personas que han amasado grandes cantidades de fortuna, de fama, de influencia social y política, etc. Como por ejemplo estas personas que están aquí. Aquí hay un listado de las 10 personas más ricas en el mundo. Son todos estos hombres que están aquí, pues a modo de ejemplo, pues ahí tenéis a Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, Amancio Ortega, que si acaso será el más conocido de todas estas imágenes que tenemos aquí, dueño de Inditex, Bill Gates de Microsoft, Carlos Slim, un millonario mexicano muy influyente, o Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook y ahora también propietario de otras aplicaciones como Instagram y WhatsApp, etc. Pensamos en estas personas. Pero yo os pregunto, ¿solamente estas personas son emprendedores, son empresarios? ¿O nos cruzamos con emprendedores, con empresarios y empresarias todos los días? Bueno, pues más bien esta segunda cosa. Mirad, esta es una captura de pantalla de una calle del barrio en el que yo vivo y ahí vemos una frutería y un estanco. Estos dos están llevados por personas, vecinos míos, personas perfectamente anónimas, que tienen incluso algún trabajador o alguna trabajadora a su cargo. A veces son familiares, otras veces no. Y mirad, un dato que a mí me gusta dar siempre es que alrededor del 90% de las empresas que dan trabajo y que generan riqueza en el país son pequeñas y medianas empresas. Son empresas como estas que veis en la imagen, no solo son, por decir un nombre, El Corte Inglés o Grupo Más Supermercado o Decathlon los que dan trabajo. España es un país lleno de pequeñas empresas donde hay 1, 2, 3 trabajadores y nada más. Por lo tanto, estas personas son emprendedores, son empresarios y son ese tipo de personas con el que nos cruzamos a diario en la mayoría de las ocasiones, más allá de aquellas compras que podamos hacer en grandes superficies. Por definición, una persona emprendedora es una persona que tiene una idea, que tiene la capacidad de descubrir o identificar una oportunidad de negocio porque ha detectado un producto que no existe en el mercado, un servicio que no existe en el mercado o que existe pero que es mejorable y al que le puede sacar rendimiento. Y se mueve en la dirección o las direcciones necesarias para que ese producto o ese servicio salga a la luz y tener un beneficio económico de ello. De hecho, también me gusta poner muchas veces el ejemplo de que cuando pensamos en personas que tienen una empresa, más pequeña o más grande, necesitan grandes apoyos y grandes aportes de dinero para poner en marcha su idea. Pero también hay que saber, y me gusta contarlo, que muchas ideas de negocio en un principio incluso han salido de economías informales, si lo queremos llamar economía sumergida, y cuando han visto la utilidad y el rendimiento de ese producto, de ese servicio, han tenido la oportunidad y la fuerza y el empuje suficiente como para terminar de oficializarlo. Así que todo paso por paso. El emprendedor o emprendedora también es aquella persona que se convierte en el creador, fundador o cofundador de una iniciativa de negocio. Por eso significa que tener una idea emprendedora, tener una idea de negocio, no obligatoriamente implica fundar esa idea o llevarla hacia adelante solo o sola, sino que pueda haber socios o puede haber otros cofundadores con nosotros. Un buen ejemplo de emprendimiento de Sevilla. Este es el Jarrillo de Lata, es una empresa que vio una idea de negocio en la preocupación creciente de las personas por consumir cada vez productos
más ecológicos y especialmente en aquellos productos que tengan la menor cantidad de envases posible y más específicamente de envases plásticos con la menor cantidad posible. Porque ya sabemos cuál es el impacto que tienen los plásticos en la tierra, en los mares e incluso en la alimentación diaria que tenemos. Por lo tanto, ellas han conseguido ofrecer un servicio y una serie de productos que cubren esa demanda de un colectivo de personas cada vez más preocupadas con el medio ambiente y ofrecen envases ecológicos que son biodegradables y que son reutilizables y o reciclados. Una idea que me gusta destacar del jarrillo de lata es que incluso en los peores momentos del confinamiento se pueden tener ideas de emprendimiento e ideas innovadoras que se consolidan. El jarrillo de lata y otras empresas, ya sean de la hostelería, de ropa o de venta de productos de alimentación relacionadas también con esta idea de ser lo más ecológico posible y consumir la menor cantidad de envases plásticos posible, para poder atender al cliente y ser competentes necesitan una empresa de reparto y ahí nace Biciclo. Biciclo es una empresa que incluso en el periodo del confinamiento adquiere más peso y se termina de consolidar a pesar de la crisis económica que provoca el impacto del coronavirus y el cierre de negocios, por lo menos durante un tiempo. ¿Cómo lo consiguen? Consiguen que las empresas que quieran tener un menor impacto ambiental hagan el reparto de sus productos con ellos que reparten en bicicleta, porque las empresas que tienen una preocupación ecológica no quieren o no suelen querer que sus productos que se reparten a domicilio lo hagan a través de medios contaminantes como el coche. Y el jarrillo de lata fue una de esas empresas. Se encontraban con que antes tú podías hacer tus pedidos y recogerlos en la tienda, pero ahora, para evitar los problemas derivados del coronavirus y no tener que cerrar el negocio, pues tenían que encontrar una manera de repartirlo. Y ahí apareció y se terminó de consolidar Biciclo. Así que, incluso en los peores momentos, una buena idea de negocio puede prosperar muchísimo. Siempre es un buen momento para pensar y madurar en nuestra idea de negocio. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Cómo se monta una empresa? Me preguntan siempre. ¿Cuál es el primer paso? De acuerdo. El primer paso es el plan de empresa, es la pieza clave. Un plan de empresa se puede pensar y se puede organizar de muchísimas maneras. Ahora mismo hay un modelo que es el más conocido, que es el modelo Canvas. Y es una manera muy resumida que os voy a mostrar a continuación de poder valorar, pensar y estudiar todas aquellas pequeñas otras partes que necesitamos investigar para que nuestra empresa llegue a buen término. El plan de empresa, como digo, es una pieza clave y es un documento que identifica todas aquellas partes, tanto positivas como negativas, que van a favorecer o a entorpecer nuestra idea de negocio y que llegue a un buen término. No solo habla de la viabilidad económica, ¿no? De si mi negocio me va a dar dinero o no, sino qué necesito para que esa empresa me dé la cantidad de dinero que yo quisiera, qué dinero previo necesito, qué recursos materiales necesito, humanos, qué negociaciones voy a tener que establecer con otros productos, con proveedores, con otras empresas, incluso me analiza los competidores, esas otras empresas que ofrecen el mismo servicio que yo y si son competidores o no. Un plan de empresa es para todo aquel tipo de empresa que sea nueva, porque está por surgir, o que vaya a sufrir un cambio importante. Los planes de empresa también son para empresas que ya están consolidadas y que quieran hacer algún tipo de cambio, como incluir un nuevo servicio, un nuevo producto, cambiar un producto, mejorarlo, etc. Y, como os digo, es para pequeñas, para grandes empresas, para personas que ya tienen un conocimiento previo en empresa y una experiencia previa, o para personas que están recién empezando en este mundo. Y aquí tenéis un ejemplo. Esto es un ejemplo de una tienda de ropa online y esos son
los aspectos que hay que tener en cuenta. Los socios clave, las actividades, los recursos que necesito, cuál es mi propuesta de valor, es decir, qué es lo que me diferencia a mí de los demás, a mi empresa, a mi producto o a mi servicio y que va a hacer que el cliente o la clienta me escoja a mí y no a otra tienda o a otra empresa. ¿Qué tipo de relación voy a tener con el cliente? ¿Qué tipo de venta voy a tener? Si es online o física en tienda. Y otras cuestiones tan importantes, pues si voy a tener una página web, cómo la contrato, cuánto dinero me cuesta, qué beneficios tiene, etc. Seguimos. Bueno, pues ¿de verdad es tan importante un plan de empresa? Sí, definitivamente sí, porque si os fijáis hay que tener en cuenta una serie de aspectos que son básicos y que si no se analizan, si se hace de manera incompleta, de manera improvisada, etc., ese es el inicio ya más que demostrado del fracaso de nuestra idea emprendedora. Es verdad que todo con respecto a una microempresa no es solo cuestión de dinero o de falta de organización, sino que también el fracaso también puede venir por otras cuestiones relacionadas, ¿vale? Y de eso os quiero hablar ahora. Si os fijáis, os acabo de hablar de organización y antes os hablaba cuántas cosas relacionadas con el autoempleo vamos a poder aplicar en nuestra vida cotidiana. Organizamos la economía de nuestras casas, organizamos las tareas, analizamos quién se puede hacer cargo de qué tarea en función del número de familiares y de las edades que tengan. Pues esto es exactamente igual. Hay quien manda, está el jefe o la jefa, están los trabajadores, hay algunos trabajadores o trabajadoras con más o menos responsabilidad, hay que tener en cuenta una economía, desde dónde entra el dinero, hacia dónde sale, qué gastos hay, qué beneficios hay, etc. Pues aquí tenéis un ejemplo de cómo el emprendimiento, el autoempleo se puede aplicar a nuestra vida cotidiana. Bueno, pues continúo, después de haber hecho esta pequeña cuñita publicitaria en base a la organización familiar. La IEBS Business School, como tantas otras universidades, escuelas, asociaciones de empresarios, etcétera, tiene una revista digital muy interesante que se llama Entrepreneur, que nos hace un análisis bastante detallado y exhaustivo de los porqués del fracaso de una empresa. Y bueno, pues vamos a ver y vamos a analizarlo. Bueno, como veis aquí, esta página, como os digo, de Entrepreneur, de la página de esta revista web de IES Business School, hace una serie de análisis. Primer análisis, como habéis visto en este vídeo de esta pareja tan jovencita, la falta de experiencia en el sector. No vale con tener dinero, no vale con tener una idea, hay que tener experiencia. Hay muchos servicios, hay muchas empresas que venden productos que están encantados de formar a nuevos futuros emprendedores porque van a consumir su producto, porque lo van a vender, etcétera, y ofrecen formación gratuita y hay que coger esa oportunidad. Una mala ubicación. Imaginaos si yo pongo una guardería en un barrio donde sé que la media de edad está por encima de los 60 años, o pongo una discoteca al lado de una clínica de salud, o no sé, pongo, ¿qué os puedo decir? Una tienda de ropa en la misma tienda donde hay 5 tiendas de ropa más. Pues si la ubicación es mala por diferentes cuestiones, tampoco va a haber éxito. Por lo tanto, hay que analizar la ubicación por muchísimos factores. La falta un plan de negocio. No voy a decir nada más con respecto a esto. Por otro lado, igual que os digo que hay que dedicarle un tiempo a el plan de empresa y a madurar nuestra idea de negocio, invertir demasiado tiempo, estirar demasiado el chicle, supone que puede haber otra persona o otra empresa con una idea de negocio similar a la tuya y se ponga por delante. Por lo tanto, llega un momento en que la decisión y lanzarse al vacío hay que hacerlo. Empezar sin el capital suficiente, como habéis visto también que le pasa a esta pareja. No tengo un colchoncito para máquinas que se rompan, para momentos de crisis o sencillamente para esperar a que el negocio me dé rendimiento económico y por lo tanto me veo abocada al fracaso
por sencillamente empezar desde cero. Hay que invertir, sí, pero también hay que empezar ahorrando. No tener mercado. Imaginaos que ofrecemos un producto o un servicio que a la gente no le interesa. Pues por lo tanto, vamos a invertir un dinero y un tiempo en un producto o un servicio que nadie nos va a comprar y por lo tanto no vamos a tener ningún beneficio. Querer empezar a lo grande. Hay gente que quiere invertir mucho tiempo, hacer una empresa grande para tardar poco en crecer. Eso no funciona así. El paso a paso ha funcionado toda la vida por cuestiones varias y es preferible ir creciendo poco a poco porque eso nos servirá para también adaptarnos poco a poco a los cambios que puedan por venir. Si yo pongo un producto o un servicio preestablecido muy grande, nos puede pasar que la capacidad de margen ante cambios sea más fácil en un producto pequeño, en una empresa pequeña, que en uno demasiado grande. Un crecimiento excesivo, esto es lo que se llama morir de gloria. Hay empresas que crecen tanto que no son capaces de tener infraestructura, cosas tan sencillas como de repente el almacén se les queda pequeño y no reaccionan a tiempo, el volumen de negocio es muy grande y no tienen tiempo, no tienen capacidad para contratar a nuevas personas y mueren de éxito. La publicidad. Hoy por hoy se sabe que todas aquellas empresas que no tengan publicidad y sobre todo publicidad online se consideran empresas no fiables, que es un producto antiguo, que no está adaptado a la sociedad o que es una empresa a lo mejor opaca, fraudulenta. Por lo tanto, publicidad sí y publicidad online también, mucho mejor. Estar demasiado solo. Ahora os voy a contar una serie de organismos importantes que tenéis que analizar y con los que os tenéis que relacionar o deberíais considerarlo para que estéis relacionados de otras empresas, otras ideas de negocio, otros emprendedores y emprendedoras que os nutran de ideas, de vuestro producto o de cualquier otro. De todos sitios se aprende y hay que estar metido en ese ambiente emprendedor. Abandonar demasiado pronto. Las empresas al principio tienen una serie de implicaciones, de exigencias de tiempo muy importantes. A veces son 12 horas al día de trabajo si no lo puedes hacer y tienes una falta de sacrificio y de compromiso que está un poquito más abajo de este listado, pues entonces piensa en no crear la empresa. Rodearse de personas poco capaces. ¿Cuantísimas empresas conozco que han fracasado porque han montado una empresa, han contratado al padre, al hermano y a la amiga? Personas a las que hay que dar trabajo por compromiso, pero no son capacitados, no están capacitados o no tienen compromiso con la empresa y al final acaban quebrando. Eso no puede ser así. Las personas de las que te rodees y que vayan a llevar tu negocio hacia adelante tienen que ser personas cualificadas. Si resulta que son de tu familia, pues a lo mejor bien, pero si no lo tienen que ser, pues a lo mejor tienes que considerarlo. No poner a los clientes en el primer lugar. Obviamente el cliente es el que compra tu servicio o tu producto y es el que te va a dar beneficios. No adaptarse, como hemos dicho antes, al cambio y esa falta de compromiso que os he dicho en otra, un poquito más arriba, ¿no? La exigencia de tiempo y de esfuerzo en un negocio frente a la cantidad de ganancias que da al principio está muy desequilibrada y si no lo tienes claro, preferible dejarlo ahí donde está. Bueno, pues seguimos. Bueno, y vosotros pensaréis también, ¿y cómo solucionamos todos estos problemas y todas estas cuestiones que nos pueden hacer fracasar a la hora de crear nuestra empresa o empezar a crearla? Bueno, pues me vais a oír muchas veces esta palabra: formación, formación, formación. Mirad, es muy importante si pensamos en que queremos sacarnos un título, por ejemplo, el carnet de conducir. Primero hemos tenido que ir a la autoescuela, leer algún libro, hacer muchos tests. Si hemos querido aprobar y obtener nuestro título de secundaria, de bachillerato, de la universidad, incluso un certificado de profesionalidad, todo eso ha supuesto formarnos, invertir tiempo en nuestra formación. Pues con respecto a la creación de una empresa es exactamente igual. Para formarnos en relación a cualquier aspecto que tenga que ver con nuestra empresa, en la parte administrativa, en la parte económica, en la parte de contratación de personal o en las relaciones con las diferentes administraciones, hay cursos disponibles, gratuitos, algunos de ellos y otros a muy bajo precio. Hay otras maneras de aprender que no tienen que ver solamente con asistir a talleres, sino leer mucho,
Hay muchas fuentes de información gratuitas en Internet, acudir a encuentros de emprendimiento, encuentros de empresarios, hay que estar siempre con la mente activa. Hay muchas entidades que ofrecen estos cursos o estas sesiones formativas o estos encuentros entre empresarios. Y aquí en esta diapositiva os ofrezco un resumen. Toda la información que yo voy a volcar aquí la acabaréis teniendo en un manual para que podáis recordarlo y podáis acudir a esta fuente de información cada vez que lo necesitéis. Pero igualmente me apetecía explicaros algunas de ellas. En Andalucía existe una Confederación Andaluza de Empresarios, existen también ONG como Vives Emprende, de Acción contra el Hambre, Sevilla Acoge, que tienen acciones formativas para personas con ideas emprendedoras y que incluso tienen posteriormente asesoramiento, incluso ofrecen la posibilidad de acceder a microcréditos, a microfinanciación. Andalucía Emprende, que es el organismo oficial andaluz para todo aquello que pueda necesitar una empresa. Y también ofrecen cursos relacionados o que pueden servir para enriquecer nuestra idea de negocio por parte de las entidades bancarias, como por ejemplo, se me ocurre así primera, pues la Fundación la Cajasol, Fundación La Caixa, etc. Son un ejemplo pequeño, pero ya digo que hay mucho y la encontraréis si indagáis, de aquellas entidades públicas y privadas que ofrecen formación e información gratuita y de manera desinteresada para aquellas personas que tengan interés en el emprendimiento. Una vez que tenemos nuestro plan de empresa, una vez creado nuestra idea, el siguiente paso que hay que dar es importante saber es qué tipo de empresa queremos crear. Las más comunes, las más habituales son el autónomo, que son una empresa unipersonal, te das de alta en el régimen de autónomo y pones en marcha tu producto, tu servicio, la pyme o micropyme, las cooperativas y una comunidad de bienes que es un poco menos común, pero que también existen porque tienen ciertas facilidades a la hora de su fundación. Cada una tiene unas características diferentes y eso hay que valorarlo porque nos permitirán crear nuestra empresa y consolidarla de una manera o de otra. Como os digo, por ejemplo, el autónomo eres tú mismo, tú misma, manejando tu idea de negocio. Las pymes o las micropymes sí que es verdad que son empresas que están formadas por un jefe, una jefa y unos pocos trabajadores y trabajadoras, o la cooperativa, donde además tiene la característica que las personas trabajadoras son los propios jefes, socios, fundadores de la idea de negocio. Tienen, digamos, responsabilidades y beneficios a partes iguales. Y todas estas y otras muchas más que hay tendrán sus ventajas y sus inconvenientes en función de vuestra idea de negocio. Por eso hay que valorarlas. El siguiente punto es saber qué administraciones públicas están relacionadas con mi idea de negocio y ante las cuales tengo que responder con documentos, con pago de impuestos, etc. Hay diferentes trámites legales que tendrán que ser puestos en marcha con diferentes administraciones, desde el Ministerio hasta el Ayuntamiento de Sevilla. Los principales organismos con los que nos vamos a tener que relacionar van a ser la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, los registros mercantiles, notarías, ¿vale?, despacho de abogados, etc., y la Consejería de Trabajo y los ayuntamientos. A modo de ejemplo, pues como sabéis, las agencias tributarias solo se pagan una serie de impuestos. La Seguridad Social, por ejemplo, se relaciona, o nosotros nos relacionamos con ella a la hora de dar altas a los trabajadores y las trabajadoras que tengamos a nuestra disposición. Y un ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla es el organismo que rige si tú tienes un bar, si puedes poner sillas y mesas a modo de terraza o no, en función de dónde pongas tu negocio, si la cartelería
que tú pongas en la fachada de tu negocio puede tener un color u otro, porque no es lo mismo poner un cartel en un negocio en el casco histórico de Sevilla que en un barrio más popular. En la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que yo voy a compartir, insisto, con todos vosotros y vosotras, explica detalladamente qué trámites hay que llevar a cabo y con qué organismo. Y viene explicado paso por paso y veréis que facilita mucho la comprensión de todo el proceso. Y como lo digo, lo compartiré con vosotros en un manual que os haré llegar. Y la pregunta del millón, Irene, ¿pero de dónde saco el dinero? Bueno, vamos a hablar de esto. Las fuentes de financiación de una microempresa pueden venir de muchos sitios. Os sorprenderéis que hay muchas más microempresas de las que en principio nos imaginamos que vienen de fondos propios. Personas que han ido ahorrando mientras trabajaban por cuenta ajena y hasta que han conseguido una base desde la que poder empezar, préstamos que se hacen entre los familiares, etcétera. Y existen también fuentes de financiación externa, que en este caso serían pues entidades públicas, privadas e incluso, como os he explicado y os voy a seguir explicando, ONGs que ofrecen, entidades sociales que ofrecen microcréditos, microfinanciación. Y que además de esa financiación ofrecen programas de asesoramiento al emprendimiento para que esa empresa a la que se le ha prestado dinero tenga mayor posibilidad de éxito. Por parte del Ministerio existen unas financiación que se llaman las líneas ICO, que son préstamos que como tales hay que devolver en un momento dado. Existen líneas de financiación específicas para las cooperativas, que como os comenté es un tipo específico de empresa y que tienen sus características propias. Y a modo de ejemplo también, la Sociedad de Garantía Recíproca, Garantia, que ese es su nombre, tiene un convenio con la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía para facilitar microfinanciación a las empresas de nueva formación, o incluso durante el periodo de la crisis del coronavirus y del confinamiento han ofrecido ayudas para el mantenimiento y la consolidación de estas empresas. Como os comentaba, ONG y entidades sociales como Vives Emprende, Sevilla Acoge, Cruz Roja y otras muchas que ofrecen planes de asesoramiento, microfinanciación y todos aquellos pasos que un emprendedor o una emprendedora necesitan para poner en marcha su idea de negocio. También existen fundaciones, como os he comentado anteriormente, de los bancos que tienen una línea de negocio y de asesoramiento específica para emprendedores. Algo que me parecía muy interesante también, que no tiene que ver directamente con las líneas de financiación, pero que sí que ayudan a que los gastos iniciales de una empresa que está empezando sean menores, son los viveros de empresas. Los viveros de empresas son un conjunto, a veces son oficinas, a veces son talleres, si estamos hablando de desarrollo y ideas de negocio, como puede ser un taller de coche, una panadería, cosas así, para que los inicios de las empresas sean más viables económicamente, porque en esas zonas se comparten las facturas de teléfono, de internet, aquellos consumibles como pueden ser papelería, cartelería, etc. Alrededor de 2 años te asesoran y te permiten usar esos lugares, esos centros y sus recursos para que en ese periodo crítico de 2 años los gastos sean menores y la empresa se pueda consolidar lo antes posible. Por último, hablaros de los requisitos que hay que cumplir para que estemos autorizados a trabajar por cuenta propia. Igualmente, esta información la compartiré con vosotros, pero daros unas primeras pinceladas. Lo primero es no ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, porque en este caso los requisitos son diferentes. Evidentemente no encontrarse de manera irregular en el territorio español, no tener antecedentes penales y no tener prohibida la entrada en España o, en otro caso, tener orden de expulsión. Igual que cualquier otra persona, cumplir los requisitos
que la legislación del momento exija para la apertura y funcionamiento de esa actividad, de ese negocio, sea quien sea la persona que la pone en marcha, y tener cualificación profesional acreditada o experiencia suficiente para llevar a cabo esa actividad, esa idea de negocio, ese servicio. Igualmente, tener una inversión económica, una base de dinero que sea suficiente para la creación de esa empresa y, en otros casos, también para la demostración que esa empresa tiene beneficio de creación de empleo para el país y para nosotros mismos como creadores y creadoras de esa idea de negocio tener recursos económicos suficientes para mantenernos mientras la idea de negocio prospera. Por mi parte, esta otra segunda parte del taller Iguales y Poderosas ante el empleo ha terminado. Comentaros que tenemos un servicio, como muchos de vosotros y de vosotras conoceréis, de atención sociolaboral para las personas que demanden empleo, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Con respecto a la creación de microempresas, comentaros que a final de noviembre va a haber un curso de 20 horas de lunes a viernes donde se van a ampliar y se van a profundizar con respecto a qué pasos hay que dar para la creación de microempresas. Va a haber una profesora que os asesore también en vuestro plan de empresa a vuestra disposición. Si queréis más información con respecto a esto, yo os animo a que preguntéis, os animo a que creéis vuestro plan de empresa y que indaguéis para vosotros y para vosotras el empleo por cuenta propia como una posibilidad. No tiene que ocurrir el año que viene o dentro de 2 años, puede ocurrir dentro de 5 o dentro de 10, pero cuanto antes empecemos a madurar nuestra idea, mejor. Ahí tenéis la información de contacto. Como os digo, os animo a participar y muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo.